Continuamos con el capítulo número 3 y estamos en los fundamentos de la fe. Y los fundamentos son importantes para nuestra vida. Esto es carne, comer carne. Estudien muy bien este libro porque va a ser de gran bendición para ustedes y para todas las gentes que los rodean y están siendo formados en excelencia. Vamos a ver el versículo clave que dice Lucas 5:32. No he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Y vamos a ver lo que es arrepentirse. Arrepentirse de las obras muertas se definió como una decisión interior o cambio de mente que produce la acción exterior de volverse del pecado a Dios y a la rectitud. Hechos 20:21. Llame el arrepentimiento hacia Dios. Por el acto de arrepentimiento usted se vuelve de sus propias obras muertas de pecado hacia Dios. El arrepentimiento es una decisión personal para dejar del pecado y entrar en una comunión con Dios. Él es el poder de Dios que realmente trae el cambio en la mente, el corazón y en la vida del pecador. Cuando una persona viene a Cristo hay que orar mucho por él, porque Él tiene que asentarle bien lo que es arrepentirse, tiene que reconocer que él necesita de Dios. Hechos 11:18. Hechos 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. A este Dios ha ensalzado con su... Y ahora Hechos 5:31. Hechos 5:31 dice: a este Dios ha ensalzado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. Cristo vino a ser el Cordero, el sacrificio para toda la eternidad de nuestro pecado y de nuestra maldad. Pero ciertamente cada uno de nosotros tenemos que arrepentirnos, genuinamente pedirle perdón a Dios por toda la maldad que hemos hecho. Todo, así como Dios me habló a mí, que yo en 3 kilómetros le dijera todo lo que yo había hecho, cuando terminé estaba en un llanto, porque yo decía, ay, tantas cosas, uno no se da cuenta que hace tantos errores en la vida y uno tiene que arrepentirse de cada cosa que hicimos que no le agradó a Dios. La importancia del arrepentimiento, Dios lo ordena. Veamos lo que dice Hechos 17:30. Hechos 17:30. Empero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Si una persona no se arrepienta, no puede entrar en el reino de los cielos. Es necesario para evitar la muerte espiritual, el arrepentimiento. Porque mientras uno no se arrepienta, porque Adán y Eva fueron sacados del jardín del Edén, porque pecaron en contra de Dios y Dios no puede presenciar pecado. Y ellos entraron en una muerte espiritual. Veamos, es necesario para evitar la muerte espiritual. Lean en Lucas 13:3. Lucas 13:3. Yo os digo que antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. No importa si eres el presidente de la República, o si eres el ranchero de allá de Cuanalá, o si eres un profesionista, o tienes un doctorado, eres un obrero, una ama de casa, un niño, un joven, no importa quién tú seas, cómo te llames, dónde vivas, de qué nacionalidad eres, Dios quiere un arrepentimiento genuino. Es necesario para la vida eterna. Hechos 11:18. Dice Hechos 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Si uno se arrepiente, trae vida. Arrepentirse trae vida. Qué tan importante es que le digamos a la gente: arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de tus errores, pídele perdón a Dios, deja que Él te cambie, te transforme y te haga esa persona que tú quieres, que Dios quiere que tú seas. Es necesario para el perdón. Hechos 2:32. Si tú quieres el perdón de Dios, debes arrepentirte. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Hechos 2:32. Es necesario el arrepentimiento para entrar en el reino de Dios. Mira lo que dice Mateo 4:17. Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, que el reino de los
cielo se ha acercado. Ustedes escucharon cómo Juan el Bautista predicaba puro arrepentimiento, porque eso es tan importante, que arrepentirnos de nuestras obras muertas, de todo lo malo que hicimos, de las cosas que hicimos consciente, inconsciente, subconsciente, todas las cosas que nosotros recordamos. Pasa un tiempo con el Señor a solas y habla desde que tú tienes memoria de todo lo malo que hiciste, y vas a ver cómo Dios va a entrar en tu corazón con arrepentimiento. El deseo de Dios para todos nosotros, segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, la clave aquí de lo que nosotros estudiamos de los fundamentos de la fe, este es un fundamento importante: el arrepentimiento de obras muertas, el arrepentimiento de nuestro pecado, el arrepentimiento genuino de haberle faltado a Dios. ¿Debemos los cristianos arrepentirnos? Esta es una pregunta. Claro que sí. Porque muchas veces ese es el problema, porque los cristianos dan mal testimonio en trabajos, en los lugares. Es porque no tienen las doctrinas de Dios bien establecidas, o porque no quieren obedecer la palabra de Dios. Mira lo que dice, vamos a 2 Corintios 7:9, los corintios. Pablo hablaba de los corintios. 2 Corintios 7:9 dice: ahora me gozo, no porque hayas sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecéis por nuestra parte. Quiere decir, la palabra llega y nos quebranta. Y dice el apóstol Pablo: esto es necesario, para que recibas, para que te arrepientas de lo que hiciste. Cuando la palabra es predicada, la palabra trae fruto. El Espíritu Santo penetra entre el alma y el espíritu, llega hasta los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Ahora vayamos a 2 Corintios 12, del 20 al 21. 2 Corintios 12, 20 al 21 dice: porque temo que cuando llegare no os halle tales como quiero, y yo sea hallado en vosotros cual no queréis, y que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, disensiones, detracciones, murmuraciones, elaciones, bandos, que cuando volviere me humille Dios entre vosotros, y haya de llorar por muchos de los que antes habrían pecado, y no se han arrepentido de la inmundicia y la fornicación, deshonestidad que han cometido. 2 Corintios 12, del 20 al 21. Dios quiere arrepentimiento genuino de todas esas cosas que hemos hecho en nuestra vida, o que estamos haciendo, porque puede ser que ya estamos en Cristo y estemos haciendo alguna cosa que a Dios no le agrada, de las que acabamos de mencionar. Y también Dios trató a través de Pablo con los cristianos en Éfeso. Dice así Apocalipsis 2:5, recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré presto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, y si no hubieres arrepentido. Es como que se va a apagar la luz, se apaga el Espíritu Santo. Cuando alguien rechaza a Dios, rechaza a Jesucristo, al Espíritu Santo, ¿sabes qué? Cuidado. Uno de los pecados imperdonables es hablar en contra del Espíritu Santo. Tenemos que enseñar a la gente a amar al Espíritu Santo de Dios, porque es el Espíritu de Dios. Y tenemos que tener reverencia por Dios y enseñarles. Si algo debemos de hacer, es enseñar reverencia a Dios. Cuánto desorden hay a veces en las iglesias, y no hay un respeto para Dios. Los cristianos en Pérgamo, dice Apocalipsis 2:16, arrepiéntete, porque de otra manera vendré a ti presto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Después Dios le habla a los cristianos en Sardis. Apocalipsis 3:3 dice: acuérdate pues de lo que has recibido y has oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti. Dios habla de arrepentimiento. Los cristianos de la Odisea
Tú dices, ¿se pueden arrepentir los cristianos? Si él estaba hablando continuamente. Ya conocen la palabra, cambien su manera de ser. Apocalipsis 3:19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Sea cual sea tu posición, seas apóstol, seas profeta, seas maestro, seas pastor, evangelista, tengas el don de la fe, el don que tengas, estés en la administración, estés en cualquier lugar de servicio, seas servidor, tienes que arrepentirte de tu pecado. El mensaje de arrepentimiento, vamos a Marcos 1, 3 y 4. Marcos 1, 3 y 4. Voz de la que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para remisión de pecados. Si recuerdan que hablamos que Juan vino a decir, viene uno mayor que yo y yo no soy digno ni de desatar la correa de sus zapatos. A él venía y decía a la gente, arrepiéntanse de su pecado porque el reino de Dios ha llegado. Lo que lleva a los hombres a arrepentirse es la bondad de Dios. Dice, es la predicación, es el llamado de Cristo, es el llamado de Dios, el Padre, es la reprensión. Cuando le digo a alguna persona, no les gusta, pero digo, oye, cuidado, no, cuidado tus ojitos al mirar, que andas viendo allá donde no debes. ¿Sí? La tristeza que es según Dios, porque el pecado trae maldad, trae tristeza. ¿Y qué asociamos con el arrepentimiento? Vamos a ver, asociamos la fe, asociamos el bautismo, asociamos los frutos, las conversiones, asociamos la importancia de que una persona esté bien convertida a Jesús. Es importante que todas las personas que me rodean conozcan a Jesucristo. Mateo 18:3 dice, Mateo 18:3, y dijo, de cierto os digo que si no volviereis y fuereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Los niños son, cuando están pequeñitos, son inocentes, no saben del pecado, a menos que un adulto les enseñe, o otro niño. Y sabes, el arrepentimiento nos salva, y si nos arrepentimos nos lleva a la vida espiritual. ¿Y qué es necesario para borrar el pecado? Veamos qué dice Hechos 3:19. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia de Dios. No es fácil cuando estamos pidiendo perdón y estamos pensando en todas las cosas malas que hicimos. Y mucha gente ha dicho, me tocó ministrarle junto con otro pastor cuando yo era adolescente y venía aquí a la ciudad de Puebla y venía a traer la palabra y yo usaba eso voluntariamente, venía desde el norte al sur y saben que era una bendición porque enseñamos a los niños, ministramos a los jóvenes, nos deleitamos conociendo la gente, visitando las personas de la congregación. Pero ¿sabes una cosa? Cristo quiere borrar nuestro pecado. Si todavía hay pecado ahí en tu vida, pídele perdón. Después vemos la historia del hijo pródigo, que ustedes se saben. El arrepentimiento es un cambio de mente. La conversación, acción de la decisión. Tenemos que hablar. Los hombres pródigos pueden ser hombres que ya estaban en el camino de Dios y se alejaron de casa. Justificación y salvación. ¿Qué significa? San Juan 3:18 al 19. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así es que vamos a ver el resumen, la prueba personal. Tome tiempo para escribir su prueba personal y vayamos al capítulo número 4. De fe hacia Dios. Vamos, fe hacia Dios. El versículo llave. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que Dios se allega, crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Si una de las cosas más importantes en la vida del creyente, de la palabra de Dios, es la fe. Y la fe viene por el oír
la palabra de Dios. Así es que nosotros siempre tenemos que estar escuchando la palabra. Compra los DVD los domingos, repasa esa palabra, enséñala. Los DVD de los domingos, recomiéndale a toda la gente que se los pasen a los demás en las células, porque en las células se va a dar lo que escuchamos el domingo, pero cómo aplicarlo a nuestra vida. Y se le va a hacer una pregunta a cada miembro de la reunión de cómo lo aplicaron en su vida. Así es que veamos lo que dice Hebreos 11:1, nos da una definición de lo que es la fe. Después la fe es la situación de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Y después dice, la palabra de Dios habla también de la esperanza. Cuando se tiene la fe es diferente de la esperanza. La esperanza es un deseo o actitud de expectación con respecto a cosas que están en el futuro. La fe es una actitud de creencia en algo que no podemos ver, pero que tenemos la seguridad que lo poseemos. Con mi esposo siempre dice, y yo creo que ya lo tenemos que hacer copyright, él siempre dice, ¿sabes qué? Fe es ver lo que no es como si fuese. Quiere decir, si yo necesito algo, yo lo veo y lo recibo en fe, como si ya lo tuviera. Y Dios quiere que nosotros caminemos en fe. Cuando oramos por sanidad, por prosperidad, por vida eterna, por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros trabajos, por todas las cosas que nos conciernen, debemos de hacerlo en fe. Primera de Tesalonicenses 5:8, mas nosotros que somos del día, estemos sobrios, vestidos de la cota de fe y de caridad, y la esperanza de salud por el yelmo. Qué maravilloso versículo. Nosotros tenemos que ver la mente sobre la materia. Mente sobre materia. La fe no es lo mismo que mente sobre materia, que se enseña en otras religiones. Mente sobre materia enseña que el hombre puede vencer todos los problemas en el mundo real, o sea, el mundo material, usando su mente, su razón o su poder de la voluntad. Estas enseñanzas tienen como centro al hombre, dependen del ego y no en Dios. Mente sobre materia no está basada en la palabra de Dios. La fe está centrada en Dios, no en el hombre. Es un don de Dios, no es algo que el hombre produce por autoesfuerzo o de su mente propia. Quiere decir, hay un don de fe. Y el don de fe es que estás seguro que va a suceder, y es un don que viene del cielo y es impuesto sobre ti. Anhela y desea el don de sabiduría, el don de fe y anhela la profecía, la palabra profética. Así es que vamos, tipos de fe. Tenemos el tipo de fe natural. Esta es una confianza natural en las cosas que son estables. Por ejemplo, fe de que la cadera en la que estás sentado no se quebrará. O sea, hay una fe física natural. Fe santificada, veamos lo que dice Gálatas 2:20, habla acerca de los frutos del Espíritu. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y también tenemos la fe defensora. La fe defensora es una de las armas más de protección contra nuestro enemigo Satanás. Cuando leemos Efesios capítulo 6, vemos que está el escudo de la fe. Si yo leo la palabra, si yo me levanto con la palabra y me acuesto con la palabra y medito la palabra y creo que la palabra primero es para mí, me voy a llenar de fe y va a ser un escudo en contra de Satanás. Efesios 6:16, sobre todo tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Nosotros tenemos que tomar el escudo de la fe. La fe es salvadora. Romanos 5:1, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay fees que muchas veces son mal dirigidas. La doctrina que estamos estudiando se llama fe en Dios, pero no es una fe general, pero es una fe dirigida. O sea, nosotros debemos dirigir la fe como armas. Salmo 44:6, porque no confiaré en mi arco ni mi espada me salvará.
voy a confiar en Dios y voy a tener fe en Dios. Los grandes hombres, veamos lo que dice Salmo 146:3, dice, extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Proverbios 28:26, el que confía en su corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será salvo. O sea, yo no voy a confiar en mí misma, voy a confiar en Dios, en todas las cosas que yo tenga que resolver, voy a confiar en Dios. Ídolos, hay gente que confía en ídolos, pero dice la palabra en Isaías 42:17, serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en las esculturas y dicen a las estatuas de fundición, vosotros sois nuestros dioses. Jamás debemos de confiar en la idolatría, en los cuadros, debemos de confiar en Dios. Esa es una ofensa grandísima a Dios. El que tú tengas un cuadro o una estatua, aunque tú digas yo ya no la adoro, es un punto de contacto de demonios y es desagradable a Dios. Dios no querrá estar en una casa donde hay tales demonios. Falsos profetas. Mira Jeremías 7:4 y 8, no fíes en palabra de mentira, diciendo templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová de este. Aquí vosotros os confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. Si hay profetas hoy en día, mucha gente piensa que no, pero sí los hay. Pero no son profetas hechos de la noche a la mañana, son gente con mucha autoridad, son gente con mucho poder de Dios y son gente que tienen buen testimonio y lo que dicen se cumplen. Si una persona viene y te da una profecía, tienes que valorarla y evaluarla, ver si es de Dios o es de Satanás. Poder natural, estos confían en carros, dice Salmo 27, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Veamos la riqueza, lo que dice Salmo 52:7. He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino se confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. O sea, hay gente que confía, yo tengo mucho dinero, yo puedo comprar todo. ¿Sabes que la salud y la vida no se compran con dinero? Tú dices, bueno, pero bien que ayuda. Pero sabes que nuestra confianza y riqueza está en Dios. Y muchas veces confiamos en los amigos. Veamos lo que dice Salmo 41:9. Aún mi amigo íntimo, en quien yo confiaba, quien yo comía de mi pan, ha levantado contra mí el talón. La importancia de la fe es necesaria para la salvación. No podemos agradar a Dios sin fe. Los niveles de fe, hay varios niveles de fe, nosotros tenemos que pedir el don de fe. La Biblia dice que si tenemos fe como un granito de mostaza, podíamos hacer cualquier cosa. Fe y obras. Muchas veces tenemos fe, pero no hacemos nada con la fe. O hacemos obras y no tenemos fe que se van a cumplir. Así es que un ejemplo de fe. Veamos Santiago 2:23. Y fue cumplida la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia y fue llamado amigo de Dios. Qué maravilloso es Abraham, un hombre tremendo de Dios y de la palabra de Dios. Y estudia toda la vida de Abraham, porque es el padre de la fe. Él oyó la palabra de Dios, él creyó en la palabra de Dios, se volvió en una desesperada condición para completar el camino de Dios. Ahora te encargamos que contestes la prueba personal, que veas el estudio adicional. Es maravilloso todo lo que vamos a aprender. Muchísimas gracias, que Dios les bendice. Padre, bendice a toda la clase que está aquí presente y a los que no pudieron venir, rodéalos de fe, esperanza y amor. Señor, ayúdanos a levantarnos en los fundamentos de la fe. Y yo sé que esta clase va a ser un mover tremendo del Espíritu Santo. Y te doy gracias que nos ayudas a estudiar, a memorizar tu palabra, a hacerte fiel y entregar todos los trabajos que tenemos que entregar. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Hecho está. Sean bendecidos. Gracias. Dios, arrepentimiento para vida. A este Dios ha ensalzado con su... Y ahora Hechos 5:31. Hechos 5:31 dice, a este Dios ha ensalzado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. Cristo vino a ser el Cordero, el sacrificio para toda la eternidad de nuestro pecado y de nuestra maldad.
pero ciertamente cada uno de nosotros tenemos que arrepentirnos, genuinamente pedirle perdón a Dios por acción personal para dejar del pecado y entrar en una comunión con Dios. Él es el poder de Dios que realmente trae el cambio en la mente, el corazón y en la vida del pecador. Cuando una persona viene a Cristo hay que orar mucho por él, porque Él tiene que asentarle bien lo que es arrepentirse, tiene que reconocer que él necesita de Dios. Hechos 11:18. Hechos 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado toda la maldad que hemos hecho. Todo, así como Dios me habló a mí, que yo en 3 kilómetros le dijera todo lo que yo había hecho. Cuando terminé, estaba en un llanto, porque yo decía, ay, tantas cosas, uno no se da cuenta que hace tantos errores en la vida y uno tiene que arrepentirse de cada cosa que hicimos que no le agradó a Dios. La importancia del arrepentimiento, Dios lo ordena. Veamos lo que dice Hechos 17:30. Hechos 17:30, empero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta, no he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Y vamos a ver lo que es arrepentirse. Arrepentirse de las obras muertas se definió como una decisión interior o cambio de mente que produce la acción exterior de volverse del pecado a Dios y a la rectitud. Hechos 20:21. Llame él el arrepentimiento hacia Dios. Por el acto de arrepentimiento usted se vuelve de sus propias obras muertas de pecado hacia Dios. El arrepentimiento es una decisión. Continuamos con el capítulo número 3 y estamos en los fundamentos de la fe. Y los fundamentos son importantes para nuestra vida. Esto es comer carne. Estudien muy bien este libro porque va a ser de gran bendición para ustedes y para todas las gentes que los rodean y están siendo formados en excelencia. Vamos a ver el versículo clave que dice Lucas 5:32.